Pues, ¿cómo están? Bienvenidos a este entrenamiento gratuito de Project Solving Academy. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, dado que encontré una estadística muy interesante del PMI y decidí investigar por qué muchas empresas fallan al implementar sus metodologías de gerencia de proyectos. Me pareció un tema muy interesante y me gustaría compartirlo con ustedes. Entonces, ¿sabías que el pulso de la profesión del PMI comentó o publicó que el 59% de las empresas fracasan al tratar de implementar sus metodologías de gerencia de proyectos? ¿Esto qué quiere decir? Que de 10 empresas que inician la implementación de sus propias metodologías, 6 fracasan. Cuando escuché eso me pareció altísima esa tasa, que de 10 cada 6 empresas fallen. Y entonces pues me generó mucha curiosidad y empecé a investigar con diferentes amigos que trabajan en diferentes industrias, y con base a esa investigación pues llegué a la conclusión que existen 5 errores que eran los más comunes que pude identificar con mi investigación. El primer error es que muchas veces las organizaciones no tienen un método definido para crearla, y no tienen un método definido es porque no saben cómo hacerlo y pues no tienen personas capacitadas para hacerlo dentro de la compañía. Este fue uno de los errores más comunes. El segundo es que no definen el marco en el cual será gobernada la metodología, o sea, no definen si sus proyectos se adaptan a las metodologías tradicionales o ágiles o posiblemente a las híbridas. No definen eso y pues generan un marco que no tiene ningún sentido o ninguna orientación. El tercer error que encontré es que que la metodología es construida por una sola persona o por un área o por alguien externo. O sea, esa responsabilidad se la definen a una sola persona, a un área en específica o a alguien externo. Y ya vamos a ver cositas que nos pueden servir acá. La cuarta es que no hacen una correcta divulgación y capacitación de la misma, es decir, crean una metodología y esperan que sea adaptada y adoptada por las personas sin ningún tipo de capacitación, sin una correcta divulgación, sin ningún change management process dentro de la compañía. Y finalmente encontré la más grave desde mi punto de vista, es que vuelven la metodología una camisa de fuerza, es decir, que quieren que las personas la implementen a las malas, volverlo una norma o una regla dentro de la compañía. Entonces vamos a ver cada una de estos errores más comunes al implementar o el por qué fallan las empresas al implementar sus metodologías de gerencia de proyectos, en donde les voy a nombrar cositas de por qué fallan y posiblemente unas soluciones para que ustedes lo conozcan y sepan qué no deben hacer o qué pueden hacer cuando estén creando sus propias metodologías de gerencia de proyectos. Entonces el primero es que dicen que no tienen un método definido para crearla. Entonces a lo que les decía es que no cuentan con el conocimiento interno dentro de la compañía o con un paso a paso para crear una metodología. Entonces ponen a una persona que creen que tiene las competencias, o sea, les pasa lo del efecto halo, que porque creen que esa persona es bueno en algo, creen que también es bueno para realizar cualquier otra cosa. Entonces la responsabilidad se la dan a alguien que no tiene el conocimiento necesario, y pues cuando alguien trata de hacer algo que no conoce, no sabe cómo hacerlo, pues muy seguramente la primera vez va a fallar, no va a lograrlo de la manera más adecuada. Entonces aquí lo importante es que si la compañía o la persona tiene o quiere establecer una metodología dentro de la gerencia, una metodología de gerencia de proyectos dentro de su compañía, pues lo primero que tiene que hacer es capacitarse para poder entender qué métodos existen, o hacer una investigación por lo menos para saber qué métodos existen para poder lograr este objetivo. Una de las cosas que también suceden es que creen dentro de las compañías que cuando se generan procesos y formatos, eso ya es una metodología, y están muy equivocados. Una metodología es muchísimo
más que solamente definir procesos o formatos. Particularmente nosotros consideramos desde Project Solving Academy que un método mínimo que debe tener para crear su propia metodología, pues se debe contener de 4 pasos particularmente. O el primer paso, pues es definir unos roles y unas responsabilidades de esa metodología. El segundo paso es crear esos procesos que se ajustan a los proyectos de tu compañía. El tercero es crear unas normatividades o políticas que van a regir esa metodología. El quinto es generar o establecer los formatos mínimos necesarios para que la metodología pueda ser implementada. Y bueno, me faltaba un quinto, perdón. El quinto es hacer un proceso adecuado de socialización y divulgación de esa metodología. Entonces, ese es el otro problema, que las compañías o las personas creen que una metodología es definir procesos y formatos, y cuando tienen eso, pues creen que ya tienen una metodología, y no es cierto. Lo otro es que crean metodologías basadas en procesos y formatos que no se ajustan a los procesos de la organización. O sea, crean una organización chiquita dentro de la organización, como una isla aparte que se rige sola, y pues muy seguramente si esa metodología no se engrana con los demás procesos de la organización, con los acervos de la organización, pues muy seguramente va a fallar, va a empezar a ir en contra de las políticas internas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro es que usted definió dentro de su metodología que las compras, el proceso de compras no puede tardar más de 15 días, ejemplo. Y digamos que si usted trabaja para una compañía pública, pues muy seguramente después de ciertos montos o después de ciertas cantidades, las compras usted las tiene que hacer por procesos de convocatorias públicas, y un proceso de convocatoria pública que se rige a la ley colombiana en mi país, por ejemplo, pues por lo menos va a tardar un mes para poderlo planear, para poderlo ejecutar y para finalmente cerrarlo. Entonces, si su metodología dice que tiene 15 días, pues ya está en choque, ya está en contra de los procesos de la organización, que ya se sabe que un proceso de compra mínimo dura 30 días. Entonces, a esto es lo que me refiero, o ese es el otro error que hacen cuando están creando la metodología. Y el último, y que me parece más grave, es que no se ajusta a los objetivos estratégicos de la organización. Crean metodologías que no están basados en las necesidades reales de la organización, en las necesidades de sus objetivos estratégicos. Entonces, estas metodologías, cuando se crean los proyectos, pues no define que los proyectos estén alineados con la organización o con los objetivos estratégicos de la organización. Y de una vez, toda la metodología pierde su valor dentro de la organización. ¿Por qué? Porque no le aportan nada. Así se hagan los proyectos bien hechos, son proyectos que no están aportando a la organización, y entonces no vale la pena el esfuerzo de crear esa metodología, y pues la metodología de una vez pierde confianza, pierde fortaleza, y la gente deja de utilizarla. Entonces, estos son como de no contar con un método, son como las cositas en las que fallan las personas. Importante que ustedes las conozcan para que sepan que no deben hacer cuando estén creando su metodología. El otro error más común es que no definen el marco en el cual será gobernada la metodología. Y pues marcos, digamos, de gerencia de proyectos hay muchos. Los más comunes son tradicional y ágil, y últimamente se está hablando mucho del marco híbrido, que contiene partes de los marcos tradicionales y de los marcos ágiles. Pero ¿qué errores cometen las personas acá? Es que definen el marco basado en modas. Entonces, por lo que ahora lo que más se escucha es que todo el mundo usa Agile, entonces ya nuestro marco, nuestra metodología estará enmarcado en Agile. Y así, porque está de moda, entonces lo vamos a hacer. Y no, por solamente definirlo por moda, pues ese es uno de los errores más comunes que se cometen acá. El otro es que no tienen en cuenta los tipos de proyectos que maneja la compañía. Entonces, muy seguramente hay que entender qué tipo de proyectos maneja la compañía, y tipos de proyectos me refiero a cuáles son los alcances, a cuáles son las duraciones normales que tienen mis proyectos, porque si yo tengo proyectos
mi compañía se dedica a proyectos que no tardan más de una semana, pues muy seguramente un marco tradicional no estará muy alineado con las necesidades de mi proyecto, más bien un agile o un híbrido, pero eso es lo que quiero. Debemos entender qué tipos de proyectos manejo dentro de la compañía y así me quedará más fácil definir ese marco que gobernará mi metodología. Otra cosa es que las personas no se atreven a mirar por fuera de la caja y ya les voy a mostrar por qué. Una encuesta o los resultados de otra encuesta que hizo el PMI, ya se los voy a mostrar, es que ahí identificaron que hay compañías que se atreven a mirar por fuera de la caja. Ya la vamos a ver. Su construcción no se realiza con el marco de gerencia de proyectos que deseo implementar. Bueno, es decir, si yo defino que es Agile, entonces voy a construir mi metodología basado en Agile, porque aquí voy a poder demostrar que construí mi metodología con un marco que se ajusta a mi compañía y esa va a ser mi primera victoria para mostrarle a la gente de que la metodología que creé para la compañía sí funciona. Entonces, por eso este es de los más importantes. O sea, si yo defino que el marco que voy a usar dentro de mi metodología es tradicional, pues creo mi metodología basado en un marco tradicional. O sea, creo un Project Charter, creo una EDT, creo un cronograma, creo un plan de comunicaciones, creo un stakeholder management plan, en fin, uso la metodología que uso el marco con el que definí mi metodología. Entonces esto es muy importante porque aquí tú vas a poder, como ya les dije, demostrar su primera victoria, que ese marco que ustedes definieron es el adecuado. Y aquí esta es la encuesta que yo les decía que muestra cuando las personas miran por fuera de la caja. El PMI a más o menos 3.600 empresas que encuestó les preguntó que con qué porcentaje de los proyectos terminados en su organización en los últimos 12 meses, o sea, en el año anterior, ha utilizado los siguientes tipos de enfoque en su metodología. O sea, básicamente les preguntó, oiga, la metodología de su compañía, ¿usted qué marco usa en las metodologías de su compañía? Y las personas contestaron, bueno, y de esta encuesta lo interesante es que la encuesta solamente daba 3 opciones de respuesta. Una opción de respuesta era enfoques tradicionales o de cascada, enfoques ágiles y enfoques híbridos, que es ágiles más cascada. Pero resulta que encontraron que el 23% de estas compañías respondieron que usaban otros enfoques. Infortunadamente el PMI no definía cuáles eran otros enfoques, pero lo que voy es que esto demuestra que Agile y cascada o híbrido no son las únicas opciones que ustedes podrían tener muchas otras si hacen una investigación muy juiciosa, si aprenden a ver por fuera de la caja, muy seguramente van a encontrar otros enfoques que les llaman la atención y que lo más importante es que se ajusten a sus compañías. Eso es lo más importante. El tercer error es que la responsabilidad de crearla se la dan o a una sola persona o a un área en específica o a alguien externo, algún externo, que posiblemente la última no pueda ser un error o sí, pero muchas veces cuando se hace de esa manera no genera engagement dentro de la compañía. Entonces, lo primero que pasa es que no se hace correctamente un ejercicio de tailoring, es decir, que la metodología se crea a la medida del conocimiento de esa persona o a la medida de las necesidades de esa área o a la medida de las necesidades de ese externo. Realmente no está creada la metodología con las medidas necesarias que requiere la metodología para que se amolde o se ajuste a la estructura de la compañía. Entonces ahí es donde voy, que por eso la responsabilidad no puede ser de una sola persona o de un área en específica. Lo que yo recomiendo en particular dentro de una compañía es que se haga un grupo específico
que se dedique a eso, y un grupo específico me refiero a que debe conformarse por personas de diferentes áreas. ¿Para qué? Para que esas personas sean como una especie de key users o usuarios clave que puedan dar información que le permita a este grupo de personas que está creando la metodología, pues entender todas las necesidades reales de la compañía, cuáles son todos los tipos de proyectos que manejan dentro de esa compañía. Por eso es tan importante hacer este ejercicio de tailoring muy adecuado. Acuérdense que vimos en un entrenamiento anterior que es tailoring. Tailoring viene de la palabra tailor, que es sastre. Entonces es crear a la medida de las necesidades reales de tu compañía en este caso. Muchas veces la persona designada no se apoya en la organización, solo en sus conocimientos. Entonces, como es su responsabilidad, pues empieza a trabajar, digamos, con una sola mirada hacia el frente, no se detiene, no mira qué herramientas puede tener a su alrededor, qué personas dentro de la organización lo pueden apoyar para poder crear de una manera mejor esa metodología. Entonces, finalmente se crea una metodología que posiblemente sea muy buena, pero muy buena basada solamente en el enfoque o en la visión o visualización que tenía esa sola persona, y no en la visualización que tenía toda la compañía. Y muy seguramente, dependiendo de qué tan bueno sea ese externo, pues si el externo no conoce la compañía, es muy difícil que entienda su realidad. Entonces acá, del externo hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Creo yo que hay que hacer un ejercicio muy fuerte de tomar una decisión a quién contrato. Debe ser una empresa que tenga mucha trayectoria, muchas victorias tempranas, que le haya creado la metodología a otras empresas y que esas empresas puedan dar buenas referencias, porque si no, realmente lo único que vas a hacer es hacerle perder dinero a tu compañía. Otra que sucede acá es que se construye basada solo en las necesidades de la persona o un área en particular. Entonces, muy probablemente, o qué sucede en las compañías, yo que lo he visto, pues digamos que las áreas que generalmente más proyectos hacen, que no debería ser así, son las áreas de ingeniería o de soporte, o sí, de ingeniería y soporte. Entonces, claro, se les asigna a ellos crear la metodología, y pues particularmente ellos van a crear una metodología con el enfoque de su área. Y si va a otra área, por ejemplo el área comercial, pues muy probablemente va a decir que esa metodología no les sirve a ellos. Y de una vez pues empieza un choque de trenes en donde sí sirve, uno empieza a decir que sí sirve, el otro empieza a decir que no sirve, y pues se pierde la fortaleza de la metodología porque tiene un solo enfoque, el enfoque de un área en particular. Entonces, yo que sí conocí en una compañía que hicieron, definieron 4 áreas, y le pusieron la tarea a cada área crear, digamos que su propia metodología que estuviera enfocado en sus procesos de su área. Y después de que cada área creó su propia metodología, pues los 4 líderes de esas áreas se reunieron para ver cómo esas 4 metodologías se podían volver una sola. Y eso es una estrategia muy buena que se puede usar para que no suceda lo que describe este error. El siguiente error, el cuarto error, es que no hacen una correcta divulgación y capacitación de la misma. Entonces las compañías creen que porque ya se creó la metodología, se crearon los formatos y se subió a los sitios de la organización, se subió a la intranet, pues ya con eso fue socializada y la gente tiene que empezar a usarla o aprender a las malas cómo debe usarla. Entonces, aquí esto sucede, o el primer error que pasa acá es que no se tiene en cuenta cuál es la cultura de la organización. Entonces, si la organización tiene una cultura tradicional o un enfoque de marcos tradicionales, pues volverse agile es un poco complicado porque debes empezar a cambiar la cultura, debes empezar primero a enseñarles a desaprender para volver a aprender algo nuevo, aprender
otras formas de hacer las cosas. Entonces esto es algo que no se tiene en cuenta. La cultura de la organización quieren es meter las cosas a las malas, y eso es lo peor que uno puede hacer con un ser humano, obligarlo a algo. Cuando las personas hacen las cosas obligadas, las hacen de mala gana y quedan mal hechas. En cambio, cuando las personas hacen las cosas felices, pues el cerebro de uno está prestando atención, y cuando se presta atención, pues las cosas se realizan de una manera adecuada. Lo otro es esto, lo que hablamos, que no se hace un proceso adecuado de change management. No se crea un proceso en donde muy probablemente se pueda tomar un área piloto, escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son los horarios más fáciles para que se puedan capacitar, que ellos no sientan que se están obligando, sino es un proceso de crecimiento como organización, a ellos como profesionales, se les da título, no, se les certifica las horas de capacitación, en fin. Todo esto genera un proceso adecuado de change management, y cuando las personas sienten eso, pues no se sienten obligadas, sienten que la compañía les está dando algo, les está ayudando a crecer, y cuando pasa eso, pues empieza algo en el cerebro que se llama el proceso de reciprocidad. Cuando tú sientes que alguien o algo como una compañía te está dando algo a ti, te está dando algo a ti a cambio, te está dando algo a ti y que te lo da porque es tu compañía, pues tú sientes la necesidad que estás en deuda con la compañía o con ese alguien que te está dando algo. Cuando eso sucede, pues tú muy amablemente, o tú por ese sentimiento de reciprocidad que le debes algo, pues tú empiezas a ayudarlo, empiezas a devolverle cosas buenas que para que ese sentimiento de reciprocidad pues se refleje en felicidad. Entonces esto es muy importante. Y finalmente, otra de los errores que identificamos es que no se busca implementar con áreas piloto. O sea, se crea una metodología, puede que esté muy bien la metodología, pero lo que le dicen es que desde hoy, toda la compañía lo tiene que hacer así, como lo dice este documento, en vez de realmente buscar un área, porque dentro de las compañías existen áreas que muchas veces son más flexibles, tienen directores o jefes más flexibles, son personas que escuchan más, están más propicios a probar cosas, y cuando eso se logra, pues esas áreas pilotos se vuelven las victorias tempranas. Son las victorias que tú les puedes mostrar a las demás áreas de la compañía que esta metodología que creaste está funcionando. Y cuando eso sucede, pues genera engagement, genera participación, genera interés de entre las personas. Dicen, oiga, si allá funcionó y le está generando estos beneficios, pues a mí también me va a funcionar y me va a generar los mismos o más beneficios si lo hago de una mejor manera. Entonces, por eso siempre, o la recomendación que yo hago es, si tienes una metodología, no busques implementarla de una vez en toda la compañía, busca áreas pilotos para que puedas mostrar victorias tempranas. Y de esto, pues aquí quedé un poquitín más preocupado, porque el PMI también en esas 3.600 empresas les hizo la siguiente pregunta: ¿cree que su organización entiende perfectamente el valor de la dirección de proyectos? Es decir, que si entienden el valor que la metodología de gerencia de proyectos que ellos tienen le da a la compañía. Y me sorprendió que el 43%, o sea, casi la mitad de las compañías dicen que su organización no entiende el valor de la metodología de gerencia de proyectos. Entonces tenemos metodologías que la gente aún no entiende para qué sirven. Y eso es gravísimo, porque eso es como, no sé, tener, ¿qué les digo yo? Vivir en el mar, no, mentira, sí, vivir en el mar, en una isla desierta, y tener una lancha para poder escapar y no saber para qué sirve esa lancha. Entonces, me pareció gravísimo esto. No entienden el valor, y considero que es dado al error anterior, es porque no hacen un debido proceso de socialización, de change management, en donde le muestran el valor de esa metodología a la compañía.
Y finalmente, el error más grave, el más grave de todos, es que vuelven la metodología una camisa de fuerza. Nuevamente, lo vuelven obligatorio para toda la compañía. Y pues cuando hacemos las cosas obligadas, no las hacemos bien, las hacemos de mala gana, porque así funciona el ser humano, infortunadamente. Y como yo siempre les digo, recuerden que los proyectos no se hacen con robots, se hacen a través de las personas. Entonces, como se hacen a través de las personas, pues hay que ser muy inteligente para lograr que las personas apliquen las cosas que uno necesita que hagan para poder lograr los objetivos. Entonces, como les decía, ponen de obligatoriedad la implementación. Como por ejemplo, una vez encontré en una empresa que trabajé, que yo estaba ayudando a crear la metodología ahí. Muy curiosamente, cuando me preguntaban a mí, pues yo les decía que al inicio o mientras la compañía se acostumbraba, para mí no era necesario llenar ciertos tipos de formas. Habían unos que sí eran necesarios. Por ejemplo, para mí el más necesario de todos, o por lo menos el primero, es el Project Charter. ¿Por qué? Porque el Project Charter es el que le da la vida al proyecto. Si no existe Project Charter, no existía proyecto en esa compañía. Pero habían otros que no eran necesarios y yo decía que no. Pero mi jefe a todo el mundo le decía que sí, que tenía que llenarlos todos. Y pues infortunadamente al inicio esa metodología eran muchos formatos. Y pues la gente lo que empezó fue a cogerle, llamémoslo así, fastidio a la metodología, porque sentían que se la pasaban más llenando formatos que realmente haciendo algo para darle valor al proyecto. Entonces, lo primero que sucede acá es eso, que la ponen de obligatoriedad y la gente lo que ve es que toda esa obligatoriedad pues no tiene sentido, porque no se les ha explicado el por qué se hace, no han entendido el valor que eso puede aportar. Lo otro es que no permiten que las personas que la utilizan sugieran mejoras. Entonces hay personas que muy posiblemente le dicen, oye, mira, yo creo que esta metodología para los X tipos de proyectos que yo uso en mi área no me sirve por X, Y, Z, A, B y C. Y en vez de tomar eso como una mejora continua, como una lección aprendida, pues lo toman las personas responsables de la metodología como si los estuvieran atacando, y no es así. Obviamente todo depende como la otra persona lo haya dicho, pero yo siempre he dicho que hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, sin importar cómo lo haya dicho la otra persona, hay que quedarse con la información buena que nos está dando. ¿Para qué? Para poder hacer una mejora continua de esta metodología. Pero muchas veces eso no sucede. Las personas dicen, pues de malas, tienen que llenar todos los formatos que dicen ahí y no atienden esas sugerencias que las demás personas hacen. Y pues infortunadamente cuando esto sucede, pues no hay engagement de la persona, no hay compromiso en aplicar la metodología. Y pues finalmente la compañía es obligada a utilizarla. Como les dije, llega una directriz de la alta gerencia donde dice que a partir de hoy o a partir de mañana todas las áreas de la compañía tienen que usar la metodología de gerencia de proyectos que se creó para esa compañía. Y ya, le botan un baldado de agua fría a la gente. Y pues claro, lo primero que va a recibir es rechazo, porque acuérdense que el ser humano automáticamente rechaza el cambio. ¿Por qué? Porque el cambio dentro de nuestro cerebro está automatizado para que sea más trabajo. Pensamos que cuando hay un cambio, siempre cambio es igual a más trabajo. Eso es automático, eso todos lo tenemos. Muy poquitas las personas que yo conozco que cuando hablan de un cambio de una vez sonríen. Yo soy uno de esos que sonríe porque siempre he dicho que todo cambio es positivo, de cualquier tipo, pero ese soy yo porque yo veo así la vida. Pero en la mayoría de personas cambio es igual a más trabajo. Entonces si la compañía se obliga a utilizarla, pues les estamos generando un cambio de cómo hacer sus proyectos, y de una vez lo van a tomar de una manera mal, porque nuevamente les digo, como es obligado, cuando hacemos las cosas obligadas las hacemos de mala gana los seres humanos. Esto eran los 5 errores que quería mostrarles, espero que les haya gustado.
Pero quiero terminar con esta frase en donde todo lo anterior finalmente hace que las personas pierdan la credibilidad en la metodología y la rechacen. Si cualquiera de los errores anteriores es cometido, la gente deja o pierde la credibilidad dentro de esa metodología. Dicen, esto es algo más que nos van a obligar a hacer. Como es un cambio, entonces es más trabajo para mí. ¿Y qué sucede? Pues la empiezan a rechazar y a rechazarla, en donde no la utilizan, la critican, hasta que finalmente, ¿qué ha sucedido en muchas compañías? Pues definen no crear metodologías, o definen muchas veces quedarse con una metodología que realmente no se ajusta a las necesidades de la compañía, y lo que hacen es que las compañías cometan errores y pierdan recursos durante la implementación de sus proyectos. Entonces es por eso muy importante tener en cuenta estas 5 cosas, estos 5 errores a la hora de crear tu metodología. Entonces espero que les haya gustado mucho este entrenamiento. Agradecerles, gracias por estar acá, por escucharme. Si estás viendo este video en YouTube, los invito a que se inscriban en el canal. Si lo están viendo a que también se inscriban a mis otras redes sociales, que debajo de este video van a encontrar los links. Los invito a que se inscriban porque ahí constantemente estoy publicando información de valor para ustedes. Y por favor dejen sus comentarios, por ejemplo de que si añadirías alguna causa más de error a la hora de crear una metodología. Si tienes algún consejo para aquellas empresas que están en pleno proceso de transformaciones de crear su metodología. Si tienes alguna, escríbela abajo y la discutimos, la conversamos. Y si quieres compartir alguna experiencia personal, dale, compártela, que esto es conocimiento para todos. Entonces, muchas gracias por escucharme y espero que disfruten al máximo este entrenamiento. Entonces, nos veremos en otro entrenamiento. Chao.